¿Cómo están, queridos alumnos? Yo espero que bien, ¿verdad? Seguimos tratando de hacer las cosas bien, esforzándonos mucho por hacer nuestras tareas, seguramente, yo espero que sí. Al respecto, debo decirles que las tareas ahora tienen que ser enviadas, no apenas las dejo el mismo día. Veo que algunos de ustedes están enviando sus tareas puntualmente, otros no lo están haciendo. Les digo algo, si ustedes no envían tareas es señal de que no han estado en clase, entonces se les va a considerar inasistencia. Yo voy a elevar un informe diariamente a la dirección para saber, para que ellos sepan quiénes están asistiendo a la clase, de manera tal que yo les pido a los que están atentos en este momento que cuenten a sus compañeros que deben estar en clase, ¿correcto? Y deben de hacer la tarea. Más que nada por un tema de formación personal, no tanto de repente porque tengan que hacerlo porque la profesora lo dijo o porque no. Ustedes tienen que convencerse a sí mismos de que es la tarea de ustedes, no es la tarea de papá, ni de mamá, ni de la profesora, es tarea de ustedes. Y lo pueden hacer fácilmente porque yo no dejo tareas de 20, de 25 hojas, no, yo dejo tareas pequeñas. Lo que quiero es que vayan reafirmando sus conocimientos. Este año, lamentablemente, las clases no son iguales. A mí me gustaría estar con ustedes de manera presencial, hacerlos participar, hacerlos responder, elaborar historietas, elaborar afiches, hacer asignaciones, exposiciones. Eso lo vamos a hacer de manera presencial cuando estemos juntos, pero por ahora tenemos que adaptarnos a esta situación. Lo que quiero transmitirles el día de hoy es, vamos a continuar trabajando la cultura griega, es decir, esta civilización que fue tan importante para la humanidad. Vamos a hablar esta vez de la parte social, de la organización social de la cultura griega. Ya hemos hablado en la clase anterior que existían dos polis importantes, ¿no es cierto? La polis de Atenas y la polis de Esparta, ¿de acuerdo? Y les hago recordar esto por una sencilla razón. En lo que se refiere a la organización social había diferencias entre ellas. Por ejemplo, ¿cómo era la organización social en Atenas? En Atenas había una sociedad totalmente desigual. Unos gozaban de privilegios y otros eran tratados como esclavos y sin derechos. Las clases sociales que había en Atenas eran los ciudadanos, que eran varones, nacidos de padres libres, ¿no? En la polis de Atenas. Eran generalmente propietarios de tierras y ricos mercaderes. Eso eran los ciudadanos. Luego venían los metecos, ¿no? Los metecos carecían de derechos políticos. Generalmente eran extranjeros, ¿no? Pero tenían libertad, no eran esclavos. Eso eran los metecos. Y los esclavos sí no tenían libertad, pertenecían a sus amos y realizaban los trabajos más duros. Como ven ustedes, era una sociedad estratificada, es decir, con estratos sociales, con diferencias sociales. En el caso de Esparta, que era la otra polis importante que ya hemos estudiado, existía otra organización. Primero estaban los ciudadanos, ¿no? Y estos ciudadanos eran los que se ocupaban de la vida militar, ¿se acuerdan ustedes? Y eran formados desde pequeños. Bueno, ellos formaban la clase social llamada ciudadanos. En el caso, la siguiente clase social de Esparta eran los periecos, que eran hombres libres pero que no tenían derechos políticos, ¿no? Y finalmente estaban los iliotas, también llamados esclavos, que eran prisioneros de guerra y que trabajaban las tierras. ¿Para quién? Para los espartanos, obviamente, ¿no? ¿Cómo era la organización económica en este caso de ambos, ¿no? Tanto de Esparta como de Atenas? Recuerden que ellos no tenían un terreno muy favorable, que digamos. Entonces, para poder impulsar esas actividades que yo les voy a mencionar, tuvieron que colonizar, es decir, conquistar otros territorios. Y es así que les tuvieron la facilidad de practicar la agricultura, que fue la base de la economía. Mira,
pese a que tenían un territorio que no era tan apropiado, pero ellos con las conquistas lograron territorios apropiados para la agricultura. Cultivaron el trigo, el olivo y la vid, ¿correcto? La ganadería, también ellos practicaron la ganadería gracias a las conquistas que ellos realizaron. Criaron cabras, ovejas, cerdos, bueyes, caballos, etc. En el caso de la artesanía, que también fue otra actividad económica, se desarrolló en talleres y se basó en la elaboración de cerámica, de tejidos, de armas, de herramientas, y también trabajaron el cuero y el vidrio. Y por último, el comercio, que fue destacaron en esta actividad también, al igual que en la agricultura, y fue generalmente marítimo, ¿no? Marítimo entre las polis y también en las colonias del mar Mediterráneo. Pero en el comercio ellos utilizaron por primera vez la moneda metálica, ¿no? Que era una moneda hecha de plata, que era el dinero que utilizaban para la compra y venta. En lo que se refiere a las manifestaciones artísticas de los griegos, ellos durante un siglo que se llamó el siglo de Pericles, porque Pericles fue un gobernante que impulsó mucho el arte y la cultura, se podría decir que fue en esta época la cultura griega fue la cuna de la cultura, pero más que nada por parte de los atenienses. Ellos practicaron las artes y las ciencias. Recuerda que los espartanos se dedicaron más a la guerra. Una de las características principales de la cultura griega, y eso lo van a ver ustedes cuando estén en segundo de secundaria, desarrollaron un pensamiento humanista, es decir, centraron su atención en el estudio del hombre como centro del universo, no centraron, digamos, su atención en los dioses como centro del universo. Claro que sí, fueron politeístas y adoraron a varios dioses, pero no centraron su atención en eso, sino en el hombre. En lo que se refiere a filosofía, historia, literatura, ciencias en general, cultura y arquitectura, ellos destacaron enormemente. Se podría decir que fueron los primeros filósofos de la historia de la humanidad. Y estos primeros filósofos fueron principalmente Platón, Sócrates y Aristóteles. En historia, miren, gracias a ellos podemos ahora estudiar la historia, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue el que más sobresalió ahí? Fue el creador de la historia y el que desarrolló la historia, se llamó Heródoto, ¿no? Con H. Luego en la literatura sobresalieron Esquilo y Homero. Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea, que seguramente ya tú has leído en el curso de comunicación. En ciencias destacaron Pitágoras, primer matemático puro, Pitágoras, Arquímedes, uno de los más grandes científicos, Hipócrates, que fue el padre de la medicina, ¿no? Por eso es que ahora los médicos hacen el juramento hipocrático, se le llama, ¿no? Y luego Ptolomeo, que destacó en astronomía. En escultura fueron dos quienes destacaron más, que fueron Mirón, sí, tal como suena, Mirón y Fidias, ¿ya? Y en arquitectura destacaron los arquitectos Calícrates y Ictinio. ¿Qué hicieron estos señores en el siglo de Pericles? Se les convocó para que construyeran el Partenón. ¿Qué era el Partenón, Miss Violeta? Era el lugar donde supuestamente habitaban los dioses griegos. ¿Te das cuenta? Qué interesante la cultura griega, ¿no? Ya la próxima clase entramos a la mitología, no te desesperes. Esta mitología es extraordinaria. Anda leyendo sobre mitología, no te lo pierdas, ¿ya? No olvides que la tarea que te voy a dar luego me la tienes que enviar hoy mismo hasta las 9 de la noche, y en eso voy a ver también si tú has estado presente en clase, ¿correcto? No te hagas trampas a ti mismo, no te pongas zancadillas, trabaja por favor y estudia. Como número 1 de tarea te voy a despedir que me hagas un resumen utilizando un esquema simple o de llaves, ¿ya? Luego vas a ver en el diccionario qué significa cultura y qué significa democracia. Y luego de haber leído en el diccionario me vas a poner tú como tarea la siguiente pregunta.
¿Qué relación encuentras entre cultura y democracia en la civilización griega? ¿Correcto? Mira tú. Entonces, te pido por favor que hagas esta tareita, que me vayas leyendo también un poquito más sobre mitología y que me presentes este trabajo hoy mismo. ¿De acuerdo? Me despido de ti, no sin antes pedirte por favor que sigas con la misma energía. Felicitaciones, hay alumnos que han sido excelentes en el primer trimestre y a los que no lo han sido, ¿no? Les pido por favor que trabajen duro en eso. Nos escuchamos.